Partamos por lo básico. ¿Por qué existe la reproducción? ¿Para qué nos reproducimos? ¿A alguien le cruje? Para perpetuar la especie. Para perpetuar la especie. Y es lo que digo que está grabado en los videos de las otras clases, es para perpetuar la especie. ¿Y por qué será importante perpetuar la especie? Si me pongo un poco conflictivo, ¿por qué Israel está aplastando a Hamas? Digo porque es conflictivo, porque acá hay un problema moral, ¿no es cierto? Y ético. Complicado, ¿no es cierto? Como si la muerte de unos tantos justifique la muerte de otro montón. No sé si todas las muertes... A ver, voy a decirlo de esta manera. No tiene nada que ver con esto, pero no puedo evitar decirlo. Cuando uno tiene hijos, si se me muere un hijo, yo podría, si fuera un tipo sincero de euro, podría decir, no importa porque tengo otros hijos. O si usted pierde un hijo, no importa, puedo tener otro. La pregunta, ¿eso es válido? Un hijo es único e irrepetible. Ningún hijo va a reemplazar a otro hijo. Entonces, la pregunta acá es, ¿por qué necesitamos perpetuar la especie? Primera cosa, ¿la vida es un fenómeno común en el universo? ¿Qué cree usted? ¿Común o no? A ver, voy a separar, voy a hablar de certezas y voy a hablar de opiniones. ¿Estamos? Nosotros como especie empezamos a emitir ondas de radio en 1890, 1900, por ahí, o sea, hace como 120 años que estamos transmitiendo cuestiones. Por lo tanto, lo que partió hace 120 años ha viajado 120 años luz. Pregunto, ¿de la Tierra a 120 años luz es mucha distancia? ¿En escala humana? ¿O es? ¿A escala del universo 120 años luz será mucho? A ver, lo voy a decir para que nos riamos un poco. Pesa menos que un moco pegado en la pared. No es nada. ¿Ya? Entonces, pero en esos 120 años luz, que es una distancia enorme para el ser humano, podría haber captado esa información, haber mandado un mensaje de respuesta o algún mensaje, y no ha llegado nada. Eso es certeza. ¿Hasta dónde ha llegado? Y lo también que es certeza que no nos ha llegado ninguna respuesta. Una cosa es certeza, lo otro es mi opinión. Pero estamos claros que ante el tamaño del universo, lo más probable es que si haya vida, no sé cómo ni de qué forma, lo más probable es que sí la haya. Pero si la vida es un fenómeno único, que si bien es cierto existe en el universo, y esa no es certeza, es mi opinión, ¿ya? ¿Es abundante? ¿Qué cree usted? Hay cálculos matemáticos que dicen, y hay fórmulas que han establecido los científicos, que dicen que la cantidad de especies con una capacidad tecnológica e intelectual como la nuestra deberían ser de no sé cuántos números por tamaño de, no sé, por una galaxia. ¿Para una galaxia será mucho o es poco? Habitualmente es poco. Significa que la vida como fenómeno, si bien es cierto, es común, o sea, debiera existir, pero tampoco es multitudinaria, es escasa. Entonces, ¿importará prevalecer? A ver, ¿cuáles son los seres vivos que más hay en el planeta? Insectos, ¿no es verdad? Todos estos insectos pueden haber. Y si me pongo fantástico, más bacterias que cualquier otra cosa, pero ya, insectos. Ahora, hablando de organismos multicelulares. ¿Y cómo solucionan el problema de preservar la especie de los insectos? Que también tienen reproducción sexual. ¿Cómo lo solucionan? A ver, una hembra, ¿cuántos huevos tira?
Recuerden que usted es uno por mes. Uno por mes, uno por mes. Uno por mes, uno por mes, uno por mes, uno por mes. Somos nosotros los que en la eyaculación tiramos 300 millones de esperma, pero usted tira uno. ¿Ya? Y una hembra, un salmón, ¿cuántos huevos tira? Harto. Un montón, ¿cierto? ¿Qué significa? Que sí. Y de hecho la fecundación, viene el machote, tira el semen ahí y a la suerte la olla lo que alcanza a agarrar los huevos ahí se fecundan y hay cientos de salmones que se fertilizan, ¿no es cierto? ¿Y por qué hay tantos? Para garantizar que la especie sobreviva y prevalezca. Porque de los cientos que tiran, 75-80% se mueren, se lo comen otros. Pero a pesar de eso, con lo que queda es suficiente. ¿Qué quiero decir esto? Que la reproducción sexual es fundamental. Primero, la reproducción es fundamental para preservar la especie y para perpetuar la especie en el tiempo. Ahora la pregunta, ¿y por qué será importante que sea sexuado? ¿Por qué existe el sexo? ¿Cuál es la razón de que el sexo existe? Para que sea igual que en todos los laboratorios, voy a repetir las mismas tonteras que digo, así que me pido disculpas y me tomo algunas licencias. Y no me contesten nada, porque es rico, entre comillas. ¿Ya? Recuerden que el placer lo creó la naturaleza, comillas, para que lo hagamos, cierre de comillas, porque si no fuera rico no lo haríamos, ¿no es cierto? Es la trampa que pone la naturaleza para que podamos tener sexo, ¿sí? Pero, ¿cuál es la razón? ¿Qué ganamos con tener sexo? Amén que la cultura humana nos da una serie de problemas, pero ya es otra historia. ¿Ya? ¿Qué ganamos? ¿Ganamos algo? ¿Qué cree usted? A ver, voy a dar el ejemplo que doy habitualmente. En la Edad Media estuvo la peste negra. Recuerden que cada 100, 150, 200 viene siempre una pandemia que deja la crema. Nosotros tuvimos la mala suerte de tener que mamarnos una cuando nunca pensamos que nos íbamos a encontrar con esto. Ustedes son más jóvenes, yo tengo más de 60 años, tuve que vivir casi 58 años para recién encontrarme con una. Hay otros que vivieron toda una vida y nunca se encontraron con otra. La que sigue antes de esta fue la gripe española, comienzo del siglo XX, 1915 por ahí. Pero la peste negra fue horrorosa porque diezmó la población de Europa, la hizo pebre. Y venían los carritos cargando una montaña de cadáveres. Detrás venía el doctor con su túnica que parecían con unos conos que parecían del Ku Klux Klan, ¿ya? Pero eran negros, no eran blancos, ¿ya? Como si los del Ku Klux Klan fueran tan blancos, pero bueno, ¿ya? ¿Saben de lo que estoy hablando, no? ¿No? Pues son los racistas que existían en Estados Unidos y que mataban negros y toda la cosa. ¿Ya? Pero estoy hablando de esa época, la tenía era roja o era negra. Y con una campana para que todos los vecinos, cada vez que pasaban ahí, por pasaje 8, 9 y 10 de la Juan Noé, pudieran sacar los cadáveres y tirarlos, amontonarlos sobre la carreta. Y después los tiraban a un foso, le echaban cal y después los quemaban más así. A pesar de la tasa enorme de mortalidad, siempre había gente que cuidaba a sus seres queridos, ¿sí o no? Una madre cuidando a sus hijos, un hijo cuidando a un papá que estaba moribundo. Y hay gente que nunca se enfermó. ¿Por qué? ¿Por qué no se enfermó? Hay gente que, a ver, ¿se acuerdan de la pandemia, no es cierto? Eso de andar pidiendo permiso, inventando chamullos para poder salir a la calle, toda la tontera. La pregunta es, Chile fue uno de los países con uno de los estándares más altos de vacunación del planeta, a nivel de países europeos, inclusive en muchos países europeos. La tasa de mortalidad en Chile no fue alta, comparada con otros países. No sé si se acuerdan de las noticias, que en Ecuador la gente se moría sentada en la berma en la calle, se morían en la calle. A ese nivel fue, así de horrible fue. Pero a pesar de eso hay gente que nunca se enfermó. Algunos marcianos que también, por eso de no, sin chip, ¿se acuerdan de la tontería? ¿Ya? Hay gente que nunca se vacunó y a pesar de que nunca se vacunó, no se enfermó. Y aquellos que se enfermaron, algunos se murieron,
Entonces la pregunta es, ¿por qué no se enfermaron? Eso se llama inmunidad natural. Si nosotros nos reprodujéramos por reproducción asexuada, como lo hace un microorganismo por bipartición, por mitosis, todo lo que se genera por mitosis son clones naturales. Son copias idénticas, no solo a nivel, a ver, usted tiene 2 ojos, una boca, una nariz, uno de esos, o sea, todos somos iguales, ¿no es cierto? Pero ¿somos iguales realmente? Tenemos diferencias, pero no solamente tenemos diferencias anatómicas mínimas, pero las tenemos, sino que también tenemos diferencias en el ADN y por ende en nuestro sistema inmune. Si un bicho a una bacteria le encuentra un talón de Aquiles y la mata, ese talón de Aquiles que tiene esta y lo mata a todas las bacterias de ese estirpe. Ninguna se salva, todas se mueren. Si nosotros fuéramos de reproducción asexual, aparte que sería bastante fome, ya, dejando la tontera, mataría la especie en un santiamén. Entonces, la gracia de la reproducción sexual es aquella que tenemos variabilidad genética y eso nos permite enfrentar una mejor disposición para preservar la especie. ¿Estamos? Ahora, aclarado ese pequeño detalle, ¿qué estructuras forman el aparato reproductor masculino? ¿Dónde se produce la gametogénesis en el varón? En el testículo. ¿Y en la hembra? Los ovarios. Es ahí donde se produce la ovogénesis y la espermatogénesis. Ahora, tenemos acá que hablar del testículo primero. Vamos a hablar del testículo. Acá lo tenemos. Por si no lo sabían, son dos, hay uno izquierdo y otro derecho. ¿Y dónde están ubicados en la bolsa escrotal? La temperatura a la cual se produce la espermatogénesis es diferente a la que se produce la ovogénesis. Por ejemplo, si hace mucho frío, los testículos suben al abrigo del suelo pélvico, y si hace mucho calor, los testículos cuelgan más para alejarse del calor. Un niño que tiene criptorquidia, vale decir que el testículo no descendió por el conducto inguinal y queda dentro de la cavidad abdominal, ¿podrá hacer la espermatogénesis? No, esa persona, ese varón se convierte en un varón estéril. Por eso es tan importante que cuando el niño nace, si le detectan la criptorquidia, hay que operarlo para bajarle el testículo a la bolsa total. Si no, nunca se va a poder reproducir. ¿Estamos? Lo otro, tiene forma ovoidea, tiene color blanco lechoso. ¿Cuánto pesa? 20 gramos. Y mide 5 centímetros de polo a polo, 3,5 de borde a borde y 3 centímetros de cara a cara. Dije el peso, dije la ubicación, dije el color, dije las dimensiones. Dije la ubicación, obviamente. Ahora, generalidad de su configuración externa: un polo anterior superior, uno posterior inferior, un borde anterior, un borde posterior, una cara externa y una cara interna. Por abajo acá, en el polo inferior, tenemos el ligamento escrotal. Y en el borde posterior superior se adosa esta estructura que se llama epidídimo. Tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. La cabeza se traslapa sobre el polo anterior superior y la cola termina en las adyacencias del polo posterior inferior. Ahora, acá no lo tenemos. Puede salir en el práctico un corte del testículo, sí, pero ahí tendría que imprimirlo, se los voy a traer la próxima semana. Ese que aparece en la guía. Entonces tienen que ser capaces de detectar la albuginia en la periferia, la albuginia formando los septos o tabiques, los lobulillos testiculares, los túbulos seminíferos, el cuerpo de Haymund, donde están los tubos rectos, la red de testis y los cornos eferentes. No se ven acá, pero los voy a traer la otra semana. Y se van acá, los espermios se van acá al epidídimo, donde está el conducto del epidídimo que mide 6 metros. Ahora, nosotros pensamos de que el espermio que sale del testículo está tiquitaca, está listo para llegar y fecundar. Mentira. A ver. ¿Se acuerdan del viejo refrán que dice:
A ver, partamos por lo básico. Cuando usted y usted estaban en la enseñanza media, segundo medio, ¿usted miraba para el lado o miraba a sus compañeros varones de tercero, cuarto, ojalá primer año de universidad? ¿Eran mayores de su edad o eran sus compañeros de curso? Mayores, ¿no es cierto? Claro. ¿Y por qué? Porque el pajarón que tiene en primero y segundo medio, cuando usted tiene mentalidad de 14 años, el otro tiene mentalidad de 10. Porque el varón es más lento en su maduración. ¿Estamos? Lo cual es absurdo. No dije tonto, dije más lento, nada más. ¿Ya? No es tonto, simplemente que es más lento. Es más cabro chico. Entonces usted no ve a su compañero de al lado porque es más inmaduro. Y usted siempre apunta más arriba. ¿Cuándo usted se pega al cachofazo? Cuando se encuentra con el mismo compañero que el primero, segundo medio ni pescaba y se encuentra después de los 24 años. Y el pajarón ya dejó de ser tan pajarito y por lo tanto ahí recién mira para el lado. ¿Sí o no? Con los coetáneos que son de la misma generación. ¿Qué quiero decir con esto? Que los espermios que salen del testículo no están maduros. Llegan acá al epididimo y forma parte de una estación que es propia de su proceso madurativo. Aquí madura un poco. Después sale por el conducto deferente, no diferente, deferente, y tiene porciones. Una se llama epidídimo testicular, que está adosada al epidídimo y al testículo, una que se llama funicular, que va por acá, la otra inguinal, que sí se ve acá, que está por el conducto inguinal, y otra que se llama pélvica, que es esta que está acá. ¿Cuánto mide el conducto deferente? Como 40, 45 centímetros de largo. 45. Ya. Y el conducto deferente llega aquí y pasa por el borde lateral de la vejiga y la cara posterior inferior de la vejiga se une con el conducto de salida de la vesícula seminal. Aquí la vesícula seminal también hace se sienta, se toma como un café, con muchos cigarros, porque la vesícula seminal no solamente secreta el líquido seminal, sino que también favorece la maduración de los espermios. Esta estructura tiene una forma oblonga, que no lo dice mucho, ahora yo se me olvidó, pero tiene forma oblonga, tiene una cara posterior, una cara anterior que se adosa a la cara posterior inferior de la vejiga, un extremo superior y lateral, un extremo inferior y medial, un borde inferior lateral, un borde superior y medial. 4 a 5 por 2 y por 1, o sea, 521. Sale más fácil recordarlo así. 5, extremo a extremo, 2 de borde a borde, 1 de cara a cara. Y aquí, en el punto de unión, se mete en el espesor de la próstata y ahí ese conducto se llama conducto eyaculador. Hay uno izquierdo y otro derecho. Este conducto eyaculador vierte su contenido aquí en la primera dilatación de la uretra masculina, donde está la vena montana. Y aquí los espermios descienden y reciben algo que secreta la próstata que se llama licor prostático. Y cuando baja a la primera dilatación del bulbo del cuerpo esponjoso de la uretra, recibe el producto sintetizado por esta válvula, que se llama válvula de Cooper o bulbo uretral, ¿ya? Y que también ayuda a la maduración del espermio. Y después fluye por la uretra en dirección al medio externo. Ahora, se dan cuenta que inclusive el pH de la vagina de una mujer también influye en la maduración de ese espermio. Miren, voy a decir algo, parece absurdo, pero puede pasar. Usted se entusiasma con Juanito Pérez, supongamos, de estar enamorado hasta las patas, al extremo que se le caen casi las uñas, y juntarse y formar familia. Y usted hace lo que tiene que hacer, pero como bombo en fiesta y no queda embarazada. Y después encontramos con que el pH suyo no es compatible con el espermio. Y hay personas que usted es sanísima, pero y el otro está sano, le hicieron el recuento de espermio, piolita, y no puede quedar embarazada. ¿Puede pasar? Puede, es raro, sí, pero puede pasar. Entonces, hasta el pH de la vagina, del flujo vaginal, puede ser un factor para la maduración de los espermios. Moraleja, los espermios se demoran más en madurar. La otra cosa que también tengo que decir, y que vamos a emular una vieja frase que yo creo que la conocen y que les sirve para recordarla. Y que es cierto.
En la cultura occidental, sí. Y mientras el otro no sea un troglodita. La mujer lo hace cuando quiere, el hombre lo hace cuando puede. Porque tiene que darle, la mujer le tendría que darle el beneplácito, ¿no es verdad? Ya, ¿por qué digo esto? Porque antes se creía de que, y haciendo la analogía que siempre me causa gracia, usted es un ganador, porque se supone que el espermio que llegó primero es un ganador. Hay alta distancia entre el espermio que ganó la carrera a que usted sea un ganador, pero bueno. ¿Por qué digo esto? Porque hoy se sabe que el primero que llega no necesariamente es el primero que fecunda el óvulo. Sí, es uno de los primeros que llegó. Si el varón eyacula 300 millones de espermios por cada eyaculación, y el óvulo permite el exceso de uno solo, ¿qué significa? Significa que, voy a inventar porque no me sé la cifra, pero supongamos que llegan primero 1000. No el primero que tocó la capa externa del óvulo es el que ingresa. Es el óvulo el que decide cuál de los que llegaron primero es el que tiene el acceso. Moraleja, hasta a nivel biológico la hembra tiene el control. Para que no se les olvide. Es el óvulo el que decide qué espermio la va a fecundar de los primeros que llegaron. No necesariamente el primero. ¿Estamos? Aclarado aquello. Tengo que hablar de la próstata. La próstata dice, y yo tengo gran admiración, he leído un montón de libros de anatomía, yo me sigo quedando todavía con el Rubier, con el tratado de los 4 tomos. Dice que tiene forma de cono aplastado en sentido anteroposterior. El problema es que después cuando lo desarrolla dice que tiene una cara anterior, posterior, izquierda y derecha, una base superior, un vértice obtuso. Y yo digo que es una descripción de una forma piramidal de base cuadrangular. Entonces digamos que tiene forma piramidal de base cuadrangular superior, vértice inferior, 4 caras, anterior, posterior, izquierda y derecha, pero los bordes son obtusos, no son angulosos, sino que son redondeados. Aclarado aquello, tiene 4 lóbulos, el anterior y atrás tiene 3. A ver si tengo el pulmón por ahí. Ácido y erecto. Uno que está triste y otro contento. Usted ya sabe cuál es cuál, pero después lo vamos a aclarar. Pero si yo mirara la próstata desde arriba, y aquí estuviera la uretra, es así. Un lóbulo anterior, uno posterior lateral izquierdo, uno posterior lateral derecho y uno posterior. ¿Estamos? Entonces, en la zona media lo único que voy a ver es el utrículo prostático. Y en la zona lateral voy a ver los conductos eyaculadores. Por eso que en el corte que está ahí solo vemos uno. Porque es un corte sagital medio. Y como es un corte sagital medio, lo único que podemos observar acá es el utrículo prostático. ¿Lo ven? Lo único que podemos observar aquí es el utrículo prostático. No podemos ver los conductos eyaculadores. Utrículo prostático. No podemos ver los conductos eyaculadores porque para poder verlos tendríamos que cortarlo en diagonal. No. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto mide? 3 centímetros, lo mismo que mide la uretra prostática. Ah, un detalle que no sé si lo dije en cátedra, pero la vejiga mide 6 centímetros en sentido lateral transverso y 6 en sentido anteroposterior. La altura no sabemos, que depende si está llena de pipí o menos. ¿Ya? Pero ya sabemos la altura de la próstata. 3 por 3. 3 en sentido longitudinal, 3 en sentido transverso y anteroposterior. Ahora, aquí vemos otros detalles que ya lo explicamos en escritor. Y tenemos acá la uretra membranosa, donde está el esfínter vesical estriado, y tenemos la uretra prostática. Ahora, cuando llegamos a la uretra prostática, necesariamente, ¿dónde está el chiquillo? Aquí está el chiquillo. Sabemos que tenemos la segunda dilatación del bulbo del cuerpo esponjoso, que aquí está, donde vemos la desembocadura de los conductos de la glándula de Cooper. ¿Ven la glándula de Cooper? Ahí se ve. Esa es la glándula de Cooper,
que llega acá, a la segunda dilatación. Y después vemos la tercera dilatación, que es la fosita navicular, donde está la válvula de Kehler. Ahora nos vamos a esta estructura. ¿Cómo se llama esto? Pene. ¿Y qué es lo que es? El pene. ¿Qué es lo que es? Usted que todo lo sabe, lo que no lo sabe, lo inventa, vamos. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que hace? Un canal donde pasa la orina. ¿Ah? Un canal donde pasa la orina. Sí, pero esa es la uretra. A ver, alguien me contestó una vez, porque eso me dijeron, ¿no? Digo, profe, el pene es para hacer pipí. Yo le dije, las mujeres no tienen pene y orinan igual. ¿Sí o no? Entonces, es algo simple. Es el órgano copulador en el macho, como la vagina es el órgano copulador en la hembra. Y ahí queda clarito. Y el pene tiene una base, un cuerpo. Esto que está acá es el surco válano prepucial y esto es el glande. Y el surco válano prepucial por debajo tiene un frenillo que aquí no se ve bien. ¿Ya? Ahora, voy a decir algo que dije en un laboratorio, no en todo, pero para que se rían. ¿Ven eso que está ahí? Eso blanco que está ahí. Sí. Se llama ligamento suspensorio del pene. ¿Sí? Sí, existe ese blanco, sí, ligamento suspensorio del pene. Y algunos actores de películas de cierta reputación, que no voy a nombrar, piden que se lo corten. ¿Para qué cree usted? Para que se vea más largo, porque al caerse, esto cae hacia afuera y por lo tanto el tamaño del pene aumenta unos centímetros. Las tonteras, así como las mujeres se sacan las últimas costillas para tener más cinturita. Bueno, las tonteras existen. Bien, vamos a hablar ahora. Un detalle. Las relaciones de la próstata. Por delante, con el plexo venoso Santorini que está ahí. Por la base, con el cuello de la vejiga, con la uretra. Y los lóbulos posteriores con las vesículas seminales, ¿no es cierto? Y el término del conducto deferente. El vértice truncado, no es truncado, el vértice con la uretra membranosa y el esfínter vesical estriado, por atrás con la aponeurosis prostato-peritoneal y por su intermedio con el recto. Y por los lados, inconfundible, el músculo elevador del ano. Listo. Vamos a hablar ahora de la hembra. Aquí tenemos, siempre bromeando yo, el Enterprise, el capitán, acá tenemos la vejiga, el útero, el recto, y acá vemos el inicio de la uretra, la vagina y el recto. ¿Sí o no? Ahora, ovarios, donde se produce la ovogénesis. Estoy que le hago una pregunta biomecánica, pero lo voy a estresar ya. Estoy que te hago una pregunta biomecánica para estresarte. Ya. ¿Cuánto pesa el ovario? Mucho. Mucho. 12 kilos, igual que el corazón, que me dijeron en la... 5,5 qué? Gramos. Ya. Y mide 4 centímetros de polo a polo, 2,5 de borde a borde, 1,5 de cara a cara, centímetros. Así como el testículo es de color blanco lechoso, este es más bien de color rosado, es lo que suele ser, un rosado más medio paliducho, pero ahí está. ¿Dónde está ubicado? En la fosa ovárica, a ambos costados de la excavación pélvica, que ya lo enseñé en su momento, ¿no es cierto? Lo voy a decir mañana con los vasos, los uretes y toda esa tontería. El borde anterior con el hilio ovárico, en fin. Pero, ¿y los ligamentos? ¿Cuáles son los ligamentos del ovario? No. ¿Esos son? ¿Redondo? No. Útero ovárico, tubo ovárico y suspensorio del ovario. Ya, acá el único que se ve es este que está acá, que es el útero ovárico. El rosadito del útero ovárico. ¿Lo ves? Ya. Los otros dos no se ven. Y el óvulo fluye acá a las trompas uterinas, que en mi época eran las trompas falópicas, que hay una porción intersticial
un istmo de Barco, la ampolla y el pabellón donde está esto festoneando acá. ¿Ya? La fimbria que le llaman algunos. Y esto medía el 0,5 centímetros, este mide 3 a 4 centímetros, este mide 7 centímetros y este mide 1 a 3 o 1 a 2. Ahora, ¿dónde se produce la fecundación? Generalmente en el primer tercio. Recuerda que cuando anida acá, se llama un embarazo tubulárico y es incompatible. Hay que hacer simplemente un aborto terapéutico. Porque si no se va a morir ella y el feto. Van a morir los dos. Entonces, llega acá y anida acá en este. Este órgano se llama útero. ¿Qué sería el útero? Hay una palabra clave. Es el órgano gestacional en la hembra. ¿Claro? Órgano gestacional en la hembra. Y es la cabeza de vaca, que siempre digo yo, no la ven. Entonces tenemos que tiene una base, tiene dos ángulos, tiene un cuerpo, tiene un istmo y tiene un cuello uterino. El istmo es una zona estrangulada que aquí no se ve. Ahora, ¿cuánto mide? 4 centímetros en su base de lado a lado, 2,5 centímetros de cara a cara, de la cara posterior con respecto a la cara anterior, y mide 6 a 7 centímetros desde la base hasta el cuello uterino. En una nulípara, usted y usted. ¿Hay alguna mamá acá dando vuelta? Ninguna, ya. En el caso anterior, que estaba la Nilda y que estaba la Antonella, ellas son multíparas porque tienen más de una guagua. Bueno, en realidad la Nilda es la única que tiene 4, así que ella sí que es multípara. Entonces ya no mide 4, mide 5 en la base. Y ya no mide 6 a 7, mide 8. Podría ser más, pero más o menos son las dimensiones. Si usted la ve en el corte, esto más o menos está en tamaño natural. En relación, es más o menos el tamaño que de verdad tiene su útero. ¿Ven el espesor que es como de 1 centímetro, como de 1,2? Ahora, imagínense con una guagua de término. ¿Cuánto pesó usted en la sala? Yo fui muy gorda. ¿Usted? 3, 4. Hay harta diferencia entre 3 y 4. ¿Y usted? No me acuerdo. No sé. 2 kilos 750. Mi hijo más grande pesó 4 kilos 3 días. 4 kilos 3 días, lo más grande que he tenido. Y lo más chico que he tenido son como 3 kilos 850, pero en la niña. No me dolió nada, ¿sí? Este es el espesor entonces. Ese es más o menos el espesor. Un rosa oscuro. Todo rosadito. Ahora imagínese una guagua de término de 3 kilos y medio, o estos monstruos que tuve yo de 4 kilos. El útero ya estaba como se estira, estaba de 2 o 3 milímetros. Me acuerdo que mi última señora se cayó y lo único que intentó es proteger la guata. El caso más terrible, porque mi señora estaba de turno, una niña que estaba en la Capitana Ábalos y que vio que le iban a atropellar y lo único que hizo fue girarse para que le pegara el tortazo por el otro lado y proteger el abdomen. Cuando llegó la ambulancia con las enfermeras, que muchas de ellas fueron alumnas mías también, como tenía boleto para irse para el cementerio, lo único que hicieron es mantenerla con vida para salvarla. Wow. Y la mantuvieron estable hasta llegar al hospital, pasó a pabellón, sacaron la guagua y después se murió. Pero la guagua se salvó. Y ahí el muchachote quedó con la pena y con la obligación de... Claro. Ahora, ¿un hijo puede ser una razón para mantenerse en el planeta? Sí. Puede tener una obligación. Ahora, esta zona más estrecha se llama istmo. Y esta parte que se introduce en el extremo superior se llama cuello uterino, a veces aparece como cervix. ¿Ya? Este extremo. Y esta parte que se mete dentro del extremo superior de la vagina se llama hocico de Tenca. Tenca. No confundí con Tenca. ¿Ya? Y se introduce acá en la parte superior del extremo de la... Ahora, obvio, la cara anterior se relaciona con la cara postero superior de la vejiga a través del fondo de saco vesicuterino. Y por detrás tenemos el fondo de saco vagino-rectal, que de alguna manera lo relaciona con los intestinos y con el recto. Y esto con el colon sigmoideo. Ahora,
Aquí anida el nuevo ser. Usted, yo, allá, ahí, hasta el Eric ahí luchando con la biomecánica. ¿No? Entonces, y lo que tenemos acá, los bordes laterales obviamente con los ligamentos anchos. ¿Y cuáles son los ligamentos del ovario, del útero? Ligamento redondo acá y este que está por aquí dando una vuelta, ese que está ahí, ese lo ven, el útero sacro. Ya lo habíamos visto en endocrino, el útero sacro que está ahí, ese pliegue que se ve. Ahora, y acá tenemos la vagina, que es el órgano copulador en la hembra. Acá está, lo ensancharon. A ver, ¿se acuerdan del esófago? Sí. Que como que estaba aplastado en el sentido anterior posterior, tenía una cara anterior, posterior, un borde izquierdo y derecho obtuso, un extremo superior e inferior. En el tubo ese grande que teníamos, ¿se acuerdan ese panel que teníamos de digestivo? Se veía gordito porque está supuestamente tragando algo. Acá esto también debería estar aplastado en sentido de lo posterior, antero-posterior. Tiene una cara anterior, posterior, un extremo superior e inferior, un borde obtuso izquierdo y derecho. ¿Cuándo no está así? En el coito. Cuando está siendo penetrado por el pene de la pareja de la niña en ese momento. Entonces, la cara anterior se relaciona con quién? Con la cara, abajo con el uréter, perdón, de la uretra femenina, y más arriba con la cara posterior inferior de la vejiga, con algo bien específico que se llama fondo vesical. ¿Se acuerdan que lo nombramos que estaba más arriba del trígono de Leto? Bueno, con el fondo vesical. Acá hay una estructura que se llama trígono de Pauli, que se lo voy a enseñar mañana. Y la cara posterior, con el fondo saco vagino rectal, que a través del fondo saco posterior acá se relaciona con el recto y obviamente acá con el recto. Los bordes laterales con la excavación pélvica, con la pared interna de la excavación pélvica de la pelvis menor. Y el extremo superior, miren, ¿ven el útero? Veamos acá porque se ve mejor. Permiso. ¿Ven que el útero no está vertical? Esto también está a tamaño natural, ¿eh? Más o menos el tamaño que podría tenerlo usted, ¿ya? Entonces, ven que el útero no está vertical, está hacia adelante y más encima está doblado. Se llama posición de anteversión y anteflexión, que es más o menos de 100 a 120 grados. Pero la vagina no está vertical, está así, formando un ángulo de 70 grados con la horizontal. Ahí, 70 grados, y acá sería 110 grados. ¿Será importante esta inclinación? Observar bien. Voy a poner a la niña, la voy a dejar de espaldita. Acostadita de espalda. Entonces, ven que en los fondos de saco hay uno posterior, anterior, hay uno izquierdo y otro derecho que no lo vemos. Pero si usted se fija, el fondo de saco posterior es más grande. Y este ángulo es de 70 grados, ¿vale? Si la inclinación está así. A ver, yo sé que usted, cualquiera de ustedes que son jóvenes y todavía falta mucho pan que rebanar. Hay mucho más que decidir, ¿no es cierto? No es el momento para que usted quede embarazada. Hasta yo, que no soy su papá, vendría y le mandaría un aletazo en la nuca por esa. ¿Ya? No es el momento hoy para usted quedar embarcada, por muy enamorada hasta las patas que usted estuviera. ¿Ya? Entonces, ¿a la naturaleza le importa lo que usted quiere? No. ¿Qué le importa a la naturaleza? Perpetuar la especie y por lo tanto que usted quede embarazada, ¿sí o no? No me importa un carajo si usted quiere o no quiere. Entonces, pero en algún momento usted le va a dar la locura y va a querer tener hijos. En algún momento. Ya sea que la naturaleza se imponga y sea gol de media cancha, o porque de verdad usted desea tener hijos. Entonces, una mujer normal tiene relaciones con su pareja y muchas, no todas, pero muchas se van y después se van a duchar. Se van a hacer genital. ¿Ya? Pero si usted quiere quedar embarazada, ¿será importante que el semen no se salga? Sí, pues, la idea es que no se salga. Si la vagina fuera así, o estuviera al revés, se va a chorrear, ¿no es cierto? Entonces, primera cosa, si usted quiere quedar embarazada, usted tiene el coito, ¿no es cierto? De espaldita ahí en la cama, y después de eso usted se queda ahí. Y no se mueve. Y por eso la vagina está en esta posición, para que no se salga. Y también, por eso el fondo de saco posterior es más grande.
¿Capta la idea o no? La naturaleza la captó hace tiempo. Por eso es así. ¿Estamos? Ahora, ya dije la relación, ya dije la función de la vagina, del fondo saco posterior porque es más grande y el ángulo de inclinación. Y acá tenemos los genitales externos, que es la vulva. Dicho de manera elegante, la vulva es un surco anteroposterior, ¿ya? En cuyo parte más cefálica encontramos el meato urinario y el acceso de entrada de la vagina. Pero, para cada uno que tenga un reproductor, el gordito, acá tenemos el gordito. Este. Entonces, es un surco anteroposterior limitado por dos labios de aspecto mucoso. Sabemos que el labio externo es piel cubierta de vellos, con V, no con B. Ya. Y la cara interna es de aspecto mucoso. Se une por ahí. Los extremos anteriores de los labios mayores terminan acá en esto que se llama monte de Venus. Y se une por atrás por la comisura de los labios mayores. Pero el pliegue más chiquitito se llama labios menores, que se une con el labio menor del otro lado por atrás, que se llama horquilla de los labios menores. Y por adelante hacen dos pliegues. Un pliegue más anterior, que que fue a formar el capuchón del clítoris, que envuelve el clítoris por adelante, y que es el frenillo del clítoris. Y aquí vemos parte del aparato eréctil de la hembra, que es el glande clitoridio, el cuello y el cuerpo del clítoris. ¿Existe otro aparato eréctil en la mujer? Sí, que se llaman bulbos. Los bulbos son dos, uno a cada lado, que están en la base de los labios y rodea el agujero de entrada de la vagina. Existe una glándula que se llama glándula de Bartolín, que lo que hace es secretar un fluido para favorecer la penetración cuando la mujer está excitada. Y ahora, ¿qué otra cosa? El Rubier dice 8 milímetros más atrás del glande clitoridio está el meato urinario. Y a mí me causa gracia porque no es lo mismo ser la Jennifer Chávez que ser la Antonella. Una niña chica con una grandota hace diferencia. Más atrás nomás, ¿no es cierto?, del glande clitoridio encontramos el meato urinario. Y más atrás encontramos el agujero de acceso ¿de qué? De la vagina. No olvidar que acá está el himen, que después lo voy a explicar con más detalle mañana. Pero más atrás pasa algo singular, miren. Más atrás tenemos una depresión, adyacente a la horquilla de los labios menores, aquí hay una depresión. ¿La ven? Se llama fosita navitis lara. Tiene el mismo nombre. ¿Dónde está el chiquillo? Ahí está. Tiene el mismo nombre que la fosita navicular que tiene acá la uretra en el glande. Pero son cosas distintas. Acá es una dilatación de la uretra y aquí es una depresión que está presente en la horquilla de los labios menores, por detrás de la vagina, del agujero de entrada de la vagina. Ahora, saquémoslo rápido porque siempre se queda perpetuo ahí el pobre. Ahora, la pregunta es, así como el aparato eréctil en la mujer es el clítoris, son los bulbos que están en la base de los labios menores, la zona es sensible de la mujer, ¿cuánto será? Esto ya no es anatomía, así que me voy a cargar un poco con sexología. ¿Cuánto es la zona sensible de una hembra? A ver, antes en sexología hablaban de que las mujeres tenían un orgasmo clitoridio y otro vaginal. Master y Johnson, que son los más importantes especialistas en sexología del siglo XX, llegaron a una conclusión. No existe un orgasmo vaginal en la mujer. El orgasmo siempre es clitoridio, con los espasmos y contracciones. Entonces la pregunta del millón es, ¿cuánto es la zona sensible de una hembra? Bueno, 3 centímetros. Eso. Donde está el clítoris y donde está el bulbo, los bulbos. Aquí. Y no hay más. Y esto me lleva a una reflexión para que se rían un poco. ¿Se acuerdan de Stefan Kramer preguntándole al público en el Festival de Viña, chiquilla, ¿el tamaño importa? ¿Y qué contestó el público? ¿Se acuerdan?
Vean, está en YouTube. Que contestó que sí, claro. Pero no es así. Pero lo que pasa es que tiene que ver con otra pregunta que voy a hacerle a ustedes. ¿Cuál es el órgano sexual más importante del ser humano? El cerebro. A ver, el cerebro lo es. A ver, me explico. Sabemos que las zonas sensibles son los 3 primeros centímetros. Por lo tanto, que el tipo tenga un pene de 25 centímetros no hace la diferencia. Si el tipo es gerente general de la Coca-Cola, está podrido en plata, la tiene como reina, es cariñoso, es un tipo facho, tiene buena percha. Y a lo mejor su pene en erección es solo de 12 centímetros, a lo mejor pasa piel, si total, desde el punto de vista de la zona sensible, está pielísima, ¿sí o no? Pero si para esa mujer el tamaño importa, el tamaño va a importar. ¿Se entiende? Porque todo está aquí, en la mente de la persona. Y por lo tanto también hay otro mito que yo quiero que lo saquen de la cabeza ahora. ¿Usted cree que hubo alguien ocioso que se dio el tamaño, medir el tamaño de los penes de diferentes razas y culturas y nacionalidades para saber cuánto es el tamaño de un pene en erección? ¿Usted cree que hubo alguien más de algún científico ocioso que lo hizo? Sí. Sí lo hicieron, aunque usted no lo crea. Un pene habitualmente flácido anda en el rango de los 10, 12 centímetros, hasta 9 centímetros. Sí, profe, existen algunos que sea como botón de guagua, así también, pero es botón de guagua. Pero un pene en erección, ¿cuánto es un pene en erección normal de un hombre promedio? De 14 a 16 centímetros. ¿Estamos? Y alguno así, que fachero, que se la quiera dar de cachete. Me gusta porque cuando yo dije esto en el grupo anterior, dijo, no, y el tiro salió sin comentario. 17, 18 todavía es algo razonable. ¿Un pene demasiado grande será algo realmente bueno? No. Porque lo que usted ha visto, recuerde que estamos en la cultura del erotismo. Todos pasamos alguna vez cuando éramos cabros, ¿no es cierto? Algunos se pusieron hasta fanáticos de ver películas porno, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿esa es la realidad? No. Porque una persona que tiene un pene demasiado grande no tiene relaciones sexuales realmente satisfactorias. Y una mujer con un varón con un pene demasiado grande tampoco las tiene. Y usted ve en las películas, no, si lo está pasando, oye, le pagan en dólares. ¿Sí o no? Así que no crean todo lo que ven. ¿Aclarado eso? ¿Estamos? Ahora, vamos acá. El aparato eréctil en el varón está formado por el cuerpo cavernoso y el cuerpo esponjoso. Aquí está la uretra. Estos dibujitos que ven acá en realidad son arterias. ¿Ya? Y aquí tenemos el pene flácido, que es como un conducto arrestado en sentido de lo posterior, porque pende, cuelga, ya, sin problema. Y una cara dorsal, una ventana, el modo incluso izquierdo y derecho, y todo echamos la base del pene y el glande que es el vértice. Yo aquí no puse una sonrisa, pero no. Este es el pene en erección. Usted ve que tiene forma prismática triangular de borde sol. Piensen en el chocolate doblerones, pero de borde. Pero piensen con los bordes redondeados. Y evidentemente hay una cara dorsal que ahora es superior, un borde obtuso que ahora es inferior, y los bordes laterales obtusos izquierdo y derecho. Voy a explicar algo que no expliqué en ningún laboratorio, pero como es el último, porque nos riamos un poco. ¿La fractura de pene existe? Sí. ¿Quién tiene la culpa? La mujer, porque se movió bruscamente, porque un pene flácido jamás se va a fracturar. El tipo tiene que estar en erección y tiene que estar en pleno coito. Si usted se mueve muy bruscamente, pues la fractura como fractura no es. Se le agarra el cuerpo cavernoso y el cuerpo esponjoso. La pregunta, ¿duele? A mí no me ha pasado, pero sé que duele. La pregunta es, ¿se recupera el fulano? Sí. Pero déjalo descansar un par de meses por lo menos que se recupere, porque esa cuestión no se arregla tan rápido. Psicológicamente no. Meses, sí.
Sí, pues. Tiene que Psicológicamente muere. que se recupera el pobre. Ya, la factura sí puede existir. Pero sí puede existir la factura, por si no lo sabía. ¿Ya? Bueno, espero que se hayan entretenido. Estoy mostrando lo que se puede preguntar. Es cierto que mañana voy a decir un montón de otras cosas que son más técnicas, que no son pruebas de cátedra. Pero esto es lo que se puede. Bien. Lo que se puede preguntar. ¿Estamos? Entonces,